¿qué es lo primero que hacemos? Querer discernir las cosas para
Y puedes estar aquí escuchando, oyendo al Padre, mas no escuchando la misa. Tenemos que aprender a saber abrir nuestros oídos para poder escuchar a Dios. Segunda característica de lo que tenemos que hacer ejemplo, este es uno de los más fáciles. En la segunda lectura se habla, su cuerpo no es para la fornicación, es para el servicio. Ok. Hijos, en este tiempo, una de las cosas que se ha convertido en tabú y que casi nadie quiere hablar es acerca del sexto mandamiento. Y todos lo quieren hacer normal. Y todos quieren empezar a hacer ver como algo normalito, padre. Algunos papás dicen, pues mientras se protejan todo está bien. Algunos papás diciendo eso. No se dan cuenta que a través del sexto mandamiento, porque no lo sabemos llevar y porque no sabemos ser ejemplo de dominio a nosotros mismos, lo que estamos provocando es más personas neuróticas, neurotípicas, con depresión, con ansiedad. ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que en realidad muchos de ellos ya están haciendo lo que quieren y deben de ser felices, de tener placer y empiezan a tener más placer? No empiezan a ser felices, sino más neuróticos. Es por el sexto mandamiento. Como no sabemos tener esta situación de dominio a nosotros mismos, lógicamente empezamos a querer echarle la culpa a los demás, que hasta le llamamos error a lo que no es error. Por ejemplo, el infiel. El infiel le empieza a decir, es que tuve un error. ¡Ah, caray! Eso no es error. Por ejemplo, cuando unos jóvenes salen, la mujer sale embarazada, que seguro que dice, no sé, y, o, ca. Eso no es una equivocación. Si no saben dominarse a sí mismos, ¿ustedes creen que van a saber dominar a los demás? Por eso muchos papás no saben cómo dominar a sus hijos, porque el sexto mandamiento está mal. Por ejemplo, dentro del matrimonio hay unas personas que empiezan a decir, ay, es que mi matrimonio está acabando, ya que no tenemos relaciones íntimas. Y yo vuelvo a lo digo, ¿qué momento eso es lo más importante? Según yo, lo más importante es el cariño, lo más importante es el hablar. No son animales, hijos, para no estar pensando en eso. ¿En qué momento vas a poder tener ese momento de cariño, de coquetear con la persona? Ahora, si tú quieres eso, deberías empezar a ver qué tan románticos son. Pero como eso no les importa y solamente les importa lo demás, para tener pretextos y decir, es que cómo podemos sacar todo nuestra fuerza, por eso hacemos lo que estamos haciendo. En el sexto mandamiento solamente tienen pretextos, todos saben dominar a ustedes. Hay algunos que el celular no lo quieren dominar. Llegan las imágenes y dicen, pues ya llegó la imagen, ay, ya me llegó la oportunidad, entonces ya de hecho, si no eres capaz de una imagen hacerla a un lado, imagínate entonces en tu vida cómo vas a dominar a los demás. Es dominación, es empezar a dominarte a ti mismo, no es inventarte pretextos. Por eso, en la actualidad, una de las grandes cosas que escuchamos por culpa de esta situación es que nadie quiere la responsabilidad. ¿No se han dado cuenta que muchos jóvenes dicen, es que yo no me quiero casar porque es una responsabilidad muy? Es por esto. Porque como no saben cómo dominarse, automáticamente se consideran infieles. Por eso hay muchos papás que ya ahorita a la fecha ya dicen, no te cases, después se pueden separar. No, pues claro que se pueden separar. Lo estás educando así. Debes educarlos a dominarse, a saber amar a una sola persona. Tú estás educando a ser infieles en potencia. Y todo por tu culpa. Todo porque no sabes dominarte tú. Por esa situación, tenemos que saberlo dominar. Y en esta parte es necesario que empezamos a verlo como algo natural. Nosotros tenemos que dominarlo. Padre, ¿está en contra de tener relaciones? Claro que no. Estoy en contra de que no te sepas dominar. Que no sepas que cada momento tiene su lugar. Y en esa situación, muchos de nosotros, al no entenderlo, hay que ver a muchos jóvenes que llegan en fiesta y todo eso, y los papás, como no lo saben dominar, empiezan a decir, ay padre, pues ¿qué hago? Pues ¿qué hago? Domínate. Si ellos quieren tener derechos, pues la mayoría proclama, es que yo tengo derecho a divertirme, según yo, la Constitución y el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: alguien que se hace partícipe de sus derechos tiene que hacerse partícipe de sus obligaciones. Entonces, ¿por qué me estoy diciendo esa situación? Porque los papás dicen, es que ¿qué hago? Órale, hijo, qué bien, que ya eres adulto, sáquese de aquí a su casita. Ánimo, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Porque alguien que me está diciendo esa situación tiene que saber dominarse, no estar creyendo que en el placer van a encontrar todo sentido.
En la actualidad, ese es uno de los más grandes problemas. Y como no sabemos y no queremos ser ejemplo de eso, automáticamente todos queremos ser ejemplo de amor, de ternura. Cuando en realidad debemos ser ejemplo de dominio, de saber quitarnos esas situaciones que nos están haciendo mal. Tercera característica. Miren en el Evangelio dice que dos apóstoles, después de escuchar al Bautista, fueron con Jesús y Jesús les dijo: vénganse un día aquí conmigo. Y Jesús ese día se quedaron tan maravillados los apóstoles, los discípulos, que decidieron quedarse con él. ¿Sí? Si yo les diera una cámara para llevarse a su casa, para que graben todo un día en su casa, y después lo pusieran aquí, ¿creen que los que vieran esa grabación dirían: yo quisiera vivir como los de esa casa? O dirían: ay, no manches, se va a seguir yo vivo mejor? ¿Qué crees que sucede? Y miren, déjenme decirles, esta situación de ejemplo es ejemplo de convivencia. Tenemos que saber ser ejemplo de saber convivir. El problema es que algunos me van a decir: padre, mi familia es normal, hay problemas como en todos lados. Eso les suena normal. ¿Sí? Ese es el mediocre. Están empezando a normalizar los problemas. No es normal que vivas todo el día enojado. No es normal que tengas tu cara de cuchi. No es normal que se estén mintiendo. No es normal que se digan de cosas. Eso no es normal. No es normal que cada día se estén despreciando cada día más. Eso no es normal. No es normal que los hijos desobedezcan a los papás. No es normal. Pero como la mayoría queremos ser mediocres y no queremos poner riesgos en nuestra familia, lo primero que hacemos es no saber convivir y no enseñarles a los demás que en verdad eso no es normal, sino demostrarles el verdadero amor y cariño y decirles: mira, aquí puedes estar a gusto, aquí puedes estar bien. Y muchos de nosotros no queremos agarrar nuestra parte. Tú sabes que eres a veces muy terco y no le quieres bajar, ¿eh? Tú sabes que de repente eres bien grosero y no le quieres bajar. Hay jóvenes que saben que no tienen la razón, pero no le quieren bajar. Hay papás que saben que se andan de metiches y no le quieren bajar. Por ende, muchos de nosotros lo queremos normalizar, pero no es así. Tenemos que empezar a saber convivir. Y tanto se ve esto que hace un tiempo, cuando fue la pandemia, ¿qué sucedió? ¿Los metieron a dónde? A sus casas, ¿no? Oigan, y se querían quedar más en sus casas, se querían largar. Ahí está el problema. Ahí está. Esa es la normalización que quieren. Eso es lo que en verdad desean. Eso es lo que en verdad todos queremos. Donde en realidad sigo creyendo que es normal, aunque me oigo mal. Por eso, el día de hoy el Señor nos está diciendo: tienes que ser ejemplo. Y ese ejemplo es tan grande que hoy el Señor invita a dos personas y esas dos personas se quieren quedar ahí porque se sienten a gusto. ¿Por qué tu casa? ¿Por qué tu lugar? El lugar donde debe ser un lugar íntimo, un lugar donde en verdad se siente esa tranquilidad. ¿Por qué no lo puedes hacer así? Porque sigues creyendo que tu mediocridad, todos tienen que adaptarse a tu misma mediocridad. Por eso, el día de hoy empecemos a trabajar en esta situación. No estamos llamados a nada más seguir, estamos llamados a ser ejemplo. Y si hoy queremos empezar a encontrarnos con Cristo, empecemos a agarrar nuestras partes, que tenemos que ser ejemplo a los demás, y empecemos a agarrar nuestra vida para así poder convertirnos en ánimo, que el Señor